Muy buenas, clan, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo bien. Este va a ser mi primer vídeo sobre deporte. Voy a empezar a subir ya vídeos de deporte a partir de mañana, que empiece en Madrid a jugar. Y este va a ser el primero. Es una entrevista a Kiko Casilla y habla de la época de Zidane en el Madrid y tal, que él estuvo cuando ganó las tres Champions. Y un poquito más personal y tal. Estaba muy chula la entrevista. Y nada, vamos a ver qué nos cuenta. Oh! What? Guys! See me right and know that. Mal y ahí necesitaste psicólogo. Sí. O sea, el primero que me quería ir del país. O sea, me sentía súper seguido, súper señalado por una cosa que nunca había hecho y que todo el mundo me odiaba, ¿sabes? Y al final toda la prensa, partidos guapos importantes, siempre tiraban ese día algo por... Si jugábamos a las 3, pues a las 12 del mediodía tiraban alguna cosita de esta del tema racismo y tal, ¿sabes? Nunca sacaron la prueba, o sea, nunca pudieron demostrar que yo había insultado a ese jugador. Si ese dice eso y que me le ha insultado, no hay ni prueba ni nada. Te sancionan y si eres español o eres extranjero, pues aún más. Chaval o algo así tiró mi número por Instagram o algo así, no sé cómo lo hizo. Lo publicó. Imagínate el móvil. O sea, y que me acuerdo que estaba, y era la época que estaba en el Madrid, al final, cuando era más conocido, ¿no? Pues, y llamadas y meterme en grupos de WhatsApp y no sé qué. O sea, El Madrid era capaz de hacer temporadas de mierda en la Liga y luego la Champions sí. la ganaba. De hecho, tú creo que tienes 3 Champions. Tengo 3. O sea, ¿qué tiene el Real Madrid? No sé. Es que aquella época fue un poco surrealista. Hablabas de Zizou, no sabía que gestionaba también el vestuario. Sí. Un gran gesto. Aparte de todos los conocimientos que tiene. Al final, yo siendo suplente, en un año jugué 20 partidos. Que no es fácil. Como a todos nos hacía sentirnos importantes, aunque jugaras menos. El año que ganamos Champions y Liga, nos íbamos a jugar a Liga, qué sé, pues a Granada o íbamos a Coruña y ponía 11 tíos diferentes que habían jugado la semana anterior. Quedaban a lo mejor 6 jornadas de Liga y estabas a 4 puntos del Barça o a 5 y te cambiaba el equipo, pero íbamos ahí nosotros y ganábamos 4-1 al Depor o 4-0 al Granada. De tener su póster en la habitación a poder compartir con el vestuario y selección española y por ejemplo, y cuando yo debuto en la selección española el cambio es por él. O sea, tú imagínate ese niño de pequeño que tenía el póster de él, que luego tú es el que te sustituye, o sea, es surrealista. Y yo me acuerdo la primera vez que jugué, que entrené con él, hostia, estaba cagado. Hoy la cosa va de pelotas. Estoy rodeado de un defensa, un fulano defensa, ya lo conocéis, y luego estoy rodeado por un portero, un porterazo que además es un currela del fútbol que llegó a donde llegó. Que lo explique él. Kiko Casilla, bienvenido a Los Fulanos. Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos, pasando la mañana. Bueno, pues ya está, pues vamos a ver qué tal, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Qué le preguntarías a Kiko? Yo tengo muchas ganas de saber, sobre todo, sus inicios. De dónde vienes, y no solo el deportista, sino de dónde vienes, para poner en contexto, por ejemplo, imagínate que está viendo el podcast Nuestras Madres. Un poco tu historia, de dónde vienes, tu familia, un poco por ahí. Bueno, pues yo soy catalán, soy de Tarragona, de un pueblo que se llama Alcover, de 4.000 habitantes, 5.000 habitantes, en el interior de Tarragona. Y bueno, de ahí mis padres son extremeños, que bueno, que emigraron cuando la época, ¿no? Que todo el mundo pues buscando su trabajo y su porvenir, pues la familia de mis padres se fueron para Cataluña desde Extremadura y bueno, ahí empezaron pues una vida, ¿no? De trabajando tal y bueno, ya nosotros ya nacimos allí. Y bueno, como te he dicho, de Tarragona, de Alcover, con mucho orgullo también, porque al final poca gente sale de ahí, ¿no? Como al final es difícil porque es un pueblo pequeñito y bueno, hemos salido, mi hermano que juega voleibol también, fue internacional, estuvo en Sydney, etc. Y yo, o sea que hemos salido los dos deportistas de allí del pueblo, pero sí que es verdad que bueno, otras épocas más difíciles y que nos ha costado lo nuestro llegar a cada uno en lo suyo. Perdón, Joseba, ¿qué eran tus padres? O sea, ¿qué trabajaban? ¿De dónde venían? Mi madre era ama de casa. Mi padre trabajaba en una fábrica de papelera, conduciendo la máquina esta de elevadores y tal. Pues primero, al final ya acabó con eso, se jubiló con eso, pero antes había sido pues, obrero, con
con también parte de sus hermanos también. Y ya te digo, o sea, gente humilde, gente que bueno, o sea, que nunca nos ha faltado de nada, pero tampoco, ¿sabes? No íbamos a nada sobrado, sino bueno, el día a día y ya te digo, vida de pueblo como cualquier otro chaval, de ir al colegio, tener su pandilla de amigos y bueno, y estar todo el día al final también fuera de casa jugando al fútbol y ya está. O sea, que bien. Época Que- feliz. Quería un poco ahondar ahí, Kiko. ¿Cómo era Sí. ese Kiko de pequeño, esa pandilla que mencionabas? Sí, como te he dicho, al final cuando sí que es verdad que yo, o sea, he sido un afortunado de vivir en un pueblo porque al final tienes esa libertad, tienes el coger la bici, irte al monte o irte, yo qué sé, a un río con los amigos y todo eso, la verdad es que ahora que, ostras, que hay tantas cosas ahora, ¿no? Y tantos peligros, pues antes quizá no lo veías o no había tantos y sí que es verdad que toda aquella época de pequeño, pues o sea, lo valoras y eso lo identificas como una época muy, muy feliz. Y como te he dicho, pues cualquier calle o cualquier piedra era buena para hacer una portería y jugar al fútbol en medio de la calle. O sea que bueno, ya te digo, época muy feliz y que verdad que al final la época fue corta porque al final con 14 años ya me vine a Madrid. O sea, es un poco corta, pero la viví bien. Y como te he dicho, con 14 años, o sea, yo pasé del equipo de mi pueblo, de jugar casi a fútbol sala, porque en aquella época no había fútbol 7, era todo pasas de ser infantil que juegas a fútbol sala, a Levín ya de primer año que ya juegas a fútbol 11 y pasé de estar un año jugando a fútbol 11, un año y medio, dos. De ahí firmo por el Nastic en cadetes y en Nastic de Tarragona firmé como te digo, pues firmaría en agosto y en noviembre estaba ya en Madrid. O sea que fue todo muy, muy rápido. O sea, no me dio tiempo casi a tocar el Nastic para que en ese momento ya estaba aquí en Madrid ya. Luego tocaremos bloque y ahondaremos aquí en deporte. Ahora es la sección random, la llamamos. Venga. Preguntas un poco raras. Y la primera es, se habla mucho de generación de blanditos. Los que tienes hijos, creo, pues las Sí. generaciones estas que vienen como de cristal. ¿Qué tienes tú que opinar ahí? Bueno, está claro que ahora todo, o al menos bajo mi punto de vista de padre ahora mismo, de padre al final, sí que está todo muy protegido. Al final no saben lo que hay fuera y al final tú les tienes que explicar todo lo que hay fuera, ya no solo para lo que vean, sino que valoren lo que tienen ellos y valoren lo que hay y que todo lo que tienen, que lo aprovechen. Al final es aprovechar, pues, por ejemplo, ¿no? Mis hijos pues, saben inglés. Mi hija va desde los 3 años a un colegio inglés. Pues yo esa suerte no la he tenido. Pues quiero que lo que tiene, que lo aproveche y que le sirva para un futuro, pues para tener un trabajo relacionado con más inglés o etc., ¿no? Pero que sobre todo que valoren que todo lo que tienen ahora, que nosotros en nuestra época, pues por los trabajos de nuestros padres o por otras épocas, pues no hemos podido tener y que sobre todo eso, la valoración de todo esto. ¿Y crees que esa línea es delgada en cuanto a no sobreproteger, pero darle lo que tú no tuviste? Bueno, es que es complicado. Es complicado esa línea, ¿no? O sea, yo te puedo dar esto, pero que sepas que esto cuesta. Cuesta ganártelo y sobre todo eso, que lo valoren, pero sí que es una generación, al menos, pues eso, que no sabe la realidad de la vida. Y a veces eso es bueno saberlo, ¿no? Porque cuando ya vas consiguiendo cosas o vas aprendiendo cosas, pues todo eso se valora más, mucho más cuando las cosas te han costado. Vaya, que los de ahora no se hacen porterías de piedras. Ni como Eso hacías es. tú, Ni con mochilas, ni con abrigos. No, ahora tienen un campito de césped espectacular, artificial, y tienen sus porterías con sus redes y tal. Antes, yo no sé, yo hasta que no vine a Madrid no toqué un césped artificial ni un césped. O sea que, O sea, era el mira, balón de mi casa. total, y de esos que las se piedras. te quedaban, te pegaban un pelotazo con eso y se te quedaba pues hasta el día siguiente marcado ahí el balón. Yo estoy súper orgulloso de esa época, tío, de haber Sí, vivido sí, mi total. casa, porterías con mochilas, Sí, con sí. abrigos. Es que es como Sí. que ahora no lo ves. Igual también está sesgado, pero ahora no lo ves, es como todo más digital, más en casa, más todo profesionalizado. Y, joder, yo lo echo de menos, tío. No, y yo que sé, antes unos guantes te duraban toda la liga. Ahora hay padres y tal que les compran
los que valen 100 pavos y cada 3 meses se los cambian por si no agarra bien, ¿sabes? O sea, antes eso era... Antes era unos guantes de... yo qué sé, de 6.000 pesetas de antes y que te duraran todo el año, porque es que no había más. O sea, con agujeros por todos lados, pero tenían que aguantar toda la temporada. O sea que, bueno, cambios. Decías, Kiko, que con 14 años te vienes a Madrid. Ahora hay futbolistas que se van a Arabia Saudí. ¿Qué nos dices de Arabia Saudí? ¿Sirve para algo más que llenarse los bolsillos? Bueno, al final yo creo que la primera motivación que te lleva allí es lo económico, creo yo. Y quien diga que no, pues miente, porque al final, o creo yo, bajo mi punto de vista, que a lo mejor otra gente va por otra cosa, pero sí que es verdad que te puede aliviar. Pues, ostras, si me voy allí 2 años y gano en esos 2 años lo que puedo ganar por Europa en 6 y tengo ya una edad, pues bueno, es una cosa súper normal y que al final no se tienen que esconder. O sea, que sí que es verdad que a lo mejor la Liga de Arabia va a crecer, está creciendo y va a haber un gran crecimiento, pero ahora mismo no te vas porque la Liga sea la leche, sino te vas porque bueno, te ofrecen una cosa económica bastante pues, seria y también pues eso, ¿no? Para mejorar la Liga de allí, con jugadores ya con un nivel y con mucha experiencia, pero yo creo que poca gente se va a ir por lo bonito que es la liga. O sea, se va pues bueno, pues eso, pues a ganar un dinero que en otro sitio te puede costar mucho más ganarlo. Y es totalmente lícito y ya te digo, y quien lo haga, pues de lujo, no me meto con eso. Es que es así y es muy respetable y yo odio la gente que intenta defender otra cosa, joder, es lo que hay y ya está, ¿sabes? Sí, hay que ser claros. O sea, el dinero está para ganarlo y si te lo pagan pues es porque lo tienen y tienen mucho encima. Pues ya está. También sí que es verdad que también es una experiencia, pues bueno, otro país, otra cultura, pues por lo que se ve, ¿no? Un lujo de la hostia, pues todo eso también está guapo vivirlo, pero al final lo económico tira. Va una pregunta, pero yo creo que son 2. Ibai Llanos. Tenemos Sí. la velada, que nos dirás ahora si lo conoces, y la segunda, la Kings League. ¿Qué nos Sí. puedes decir de este fulano, Ibai Llanos? Pues para mí todo elogios, porque el tío se lo ha montado muy bien, se lo ha sabido gestionar, se lo ha sabido ganar, lo ha sabido trabajar, porque al final lo puedes hacer bien una cosa o un tiempo, pero si llevas tanto tiempo es porque las cosas las estás haciendo bien, te has juntado con gente que sabe cómo hacerlo y has sabido vender su propia marca, el Ibai Llanos como tal, como persona, lo has sabido mover muy bien y juntarse, ¿no? Como se juntó con Piqué para la Kings y yo creo que, vamos, son cosas, no sé lo que durará, a lo mejor dura 3, 4, 5 o 10 años, no lo sé, o mucho, pero el tío lo está montando muy bien y me parece súper lícito lo que está haciendo y bueno, quiere hacer show y el tío lo está consiguiendo con las veladas que llena estadios, que son muy difíciles y bueno, está enganchando a gente en otro concepto de fútbol y en otro concepto del deporte como el boxeo y la verdad es que bueno, por mí, chapó. ¿Te ha tocado la Kings League? ¿Te han untado para ir para ahí? No, o sea, tengo gente conocida que, bueno, alguna vez me ha dicho, oye, tal, si te apetece, Ya te va bien. si un día quieres y tal, pero no, ahora mismo no me veo tirándome ahí en la Kings League. ¿A Ibai lo vamos a traer aquí o no? Sí, va a acabar. ¿Sí? ¿Lo traeremos aquí? No, Joder. pero va a acabar. Adicciones en el fútbol, Kiko. Estuvo tu panita Ricardo López aquí y habló de adicciones. Se mojó el tío, hablaba Sí. del póker y tal. Sí, ¿Cuál es lo vi. una adicción confesable que hayas visto en el mundo del fútbol? Bueno, a mí me toca también la época un poco de Ricardo. Al final, antes no había, pues eso, ¿no? Todo el tema de las apuestas y tal, todo eso no había esas adicciones, pero sí que muchos juegos de cartas y que el autobús está ya en el hotel y para salir y gente jugándose dinero bastante curioso en esos últimos momentos, después de estar jugando 4, 5, 6 horas que durara el viaje. Sí que lo he visto, pero al final es eso, ¿no? Los juegos de cartas que duraban en el autobús y después también en lo que es durante la concentración, pues imagínate, ¿no? Cuando era una pretemporada de bastantes días, pues sí que había bastantes
pues eso, timbas curiosas. Luego el que lo perdía todo, si iba a Arabia Saudí, fue ¿no? a recuperar. A llenar. Pero tampoco he visto nunca eso, ¿no? Un exceso, Hazte sí que tu bueno, al sueño. final hay mucho Un tiempo, negocio. antes no había No, que lo que hay dices. ahora de internet y tal, y bueno, pues al final eran pasar el tiempo entre compañeros, que también es bueno para hacer grupo también, o sea que... ¿Qué se jugaba? ¿Póker, pocha, mus? Sí, depende del grupito, pero sí que de todo, pocha, póker, mus, sí, de todo. No le daba ascos a nada. O sea, se De pegaba de todo. Sí. Vale, ¿qué has hecho con...? Siempre me crea curiosidad con tu primer sueldo. ¿Sabes? Cuando recibiste esa cantidad que te saca un poco de... Joder, ¿qué hiciste? ¿Algo diferente? ¿Alguna inversión? ¿Algún gasto? No, ¿Guardarlo? o sea, mi primer sueldo, pues bueno, que era sueldo. O sea, al final cuando nos vamos a Madrid y tal, pues el Madrid te pagaba, pues en aquella época que eran 100 y pico pavos al mes. Bueno, eso no te daba para nada, te daba para los autobuses para ir a Madrid, volver y alguna, ¿sabes? Alguna hamburguesa, poco más. Pero no, el primer sueldo que gané quizá, pues sobre todo ahorrar. Porque al final, pues bueno, vienes de una familia que el dinero pues no, pues, como te digo, no era lo que más había y sabes que a tu padre le costaba mucho ganar cierta cantidad de dinero y tampoco, o sea, por respeto a ellos tampoco me iba a comprar con mi primer sueldo, yo qué sé, una chaqueta de 600 pavos o de 1000 pavos. O sea, no, me parecía una falta de respeto y como ya te digo, creo que lo que dices es eso, ahorrar para poder llegar un día con el ahorro que tenía, empezar a construir o tener mi primer pisito. Aquí tuvimos un invitado, que yo se vas a acordará, que hablaba de esto y me parecía súper interesante. Era un empresario y hablaba de cómo él evaluaba lo que le costaban las cosas por las horas que le había dedicado. En este caso daba clases y decía, Vale. joder, si comprarme una chaqueta me cuesta 5 horas. Entonces valoras mucho más las Sí. cosas. Y me pareció un punto súper interesante. No, y también, o sea, es una cosa que me ha pasado que creo que también lo valoras mucho más cuando estás casi durante un año sin cobrar en algún equipo, que me ha pasado, ¿vale? Yo me acuerdo que se juntó, estaba en Cádiz, Cádiz pasó por una situación económica mala, estuvimos pues del año entero quizá, pues eso, quizá cobramos los primeros 2 o 3 meses y a partir de ahí ya nada. El club se mete en ley concursal y ese dinero no lo ves. Y justo yo me acuerdo, mi mujer, que antes, bueno, en esa época era mi novia, se queda embarazada, nos habíamos comprado nuestro primer piso y me quedaba en la cuenta, o sea, jugando en segunda división, me quedaba en la cuenta, pues, no sé, o sea, no te podría mentir, pero a lo mejor 20 y pico mil pavos. Me quedaba después y aún tenía que, pues eso, amoblar, tal, no sé qué. Y claro, o sea, ahorras para, en ese momento, esos 10 meses, ir viviendo de esos ahorros, pero al final esos ahorros, al final tenía 21 años o 22, que era muy joven. No había tenido ahorros apenas. Pues, como has dicho tú, el primer sueldo, pues ese primer sueldo me valió para poder vivir esos 8 o 10 meses que estábamos sin cobrar y después todo lo que me venía. O sea que... Y a partir y como me pasó también en mis primeras épocas de carrera, también todo eso lo valoras mucho más cuando ganas cierto dinero. Dices, oye, me pasó eso hace muchos años, pues vamos a ahorrar, vamos a invertir bien para que no vuelva a pasar eso. Y creo que eso fue, dentro de lo malo, me fue bien para valorar todo mucho más. Hostia, y eras un chaval, os acojonasteis, entiendo. Imagínate. O sea, claro, la gente ve futbolista, tal, no sé, la gente está muy equivocada. Al final, o sea, no nos podemos quejar porque al final ganamos un cierto dinero durante un tiempo que tampoco es muy largo, que es alto, pero al final, como te digo, la gente que puede permitirse vivir ya sin trabajar son contados con los dedos. Y como no lo hagas bien tú con lo que puedes ganar, acabas el fútbol, vas a mirar la cuenta y dices, hostia, que no tengo para vivir más de 2 años, ¿sabes? Y eso, la gente dice, no, el futbolista gana tal, ¿sabes? No, están muy equivocados porque al final es eso, a mí me pasó eso estando en segunda división. Y vas y te pasan ciertas cosas que no cobras o el club no te paga. Te compras tu primer piso sabiendo que ese dinero lo vas a tener, no lo tienes y joder, lo pasan mal. Y he visto compañeros pasándolo mal y ya no aquí en España, sino pues, vas a Inglaterra, nos pasó la época de COVID,
pues la mentalidad de los ingleses es muy vivir al día, y cuando el club nos dijo que durante 5 o 6 meses no cobraríamos para que los trabajadores del club siguieran cobrando, pues muchos no estaban de acuerdo porque es que no les daba, si estando en Championship o en Premier League. O sea que son mentalidades, al final son mentalidades, y cuando te pasan ciertas experiencias negativas, pues yo tuve suerte que me pasó muy pronto y valoré todo mucho más, aparte de todo lo que me había educado de pequeño. Redes sociales. Vimos que te suplantaron la identidad, puede ser, en algún momento. ¿Qué pasó ahí? Sí. ¿Cómo lo solucionaste? O sea, yo me hice redes sociales, o sea, no soy muy fan de redes sociales. Sí que para pues, información, al final eso, las redes te llevan que estás muy informado de todo, sale todo, cualquier cosa que ocurre, pues en un minuto está en redes sociales, ¿no? Y todo eso te sirve para estar informado de la actualidad, pero lo que es ir a comer a un sitio, poner la comida y decir, no sé qué de comer, pues que no lo veo. O, ¿sabes? No sé si soy muy antiguo o qué, pero a mí esto de las redes sociales no me van. Y me las hice por eso, porque al final hubo alguien que se hizo pasar por mí, se hizo la cuenta con mi nombre, tal, no sé qué, y al final desde el club, que estaba en aquella época en el Español, pues me dijeron que me debería hacerme redes sociales para ponerte el tic ese de verificado, para que no hubiese problemas en algún futuro si ese chico o esa persona o lo que sea que pusiera algo que fuera en contra mío, que, ¿sabes? Alguna cosa que publicara que no estuviera bien, ¿no? Y Claro. para protegerme un poco de lo ¿Y que hablaba es. otra gente? ¿Te enteraste si es de Sí, manera sí. individual? Sí, ¿eh? Sí. Hablaba gente Pero- y rajaba alguna vez, ¿sabes? Ah, sí. Claro, a gente a lo mejor le contestaba y le insultabas pensándose que era yo, Claro. ¿sabes? Había cosas así. Pero bueno, lo vimos pronto, a lo mejor había pasado 2 o 3 meses que lo tenía eso, y cuando vimos que la cosa se podía complicar, pues ya nos hicimos las redes oficiales. ¿No se ha sabido nada de ese fulano? No, y luego también me suplantaron el móvil, o sea, tiraron mi número de teléfono por las redes. ¿Oh, sí? Sí, fue una locura. ¿Y eso qué Sí, pasó? no sé, un chaval o algo así tiró mi número por Instagram o algo así, no sé cómo Claro, lo hizo. publicó. Lo publicó. Imagínate el móvil. O sea, y que me acuerdo y era la época que estaba en el Madrid, al final, cuando era más conocido, ¿no? Pues, y llamadas y meterme en grupos de WhatsApp y no sé qué, o sea, y mensajes y tal. O sea, aquello fue. Todos amigos de Kiko, todos queriendo Sí. hacer el podcast. Eso fue un verano y fue una locura. No sé, tendré 1000 y pico números bloqueados de aquella época. Fue una locura. O sea, ¿conservaste el número? Sí, porque al final el número lo tengo de toda la vida. Me daba como, ¿sabes? Mucha gente tiene ese número y no sé, me sabía mal cambiarlo, y sabía que eso iba a ser un cierto tiempo de un poco ¿sabes? De dolor de cabeza. Luego también sí que es verdad que lo denunciamos a la policía. Creo que la policía llegó hasta el chico, llegó hasta la persona que lo publicó y tal, pero al final era un chaval de 15, 16 años. El cabrón no era la que lió, pero ¿qué le vas a hacer? Un chaval, ¿sabes? De esa edad. Y bueno, lo dejamos pasar un poco y ahora ya, pues, ya tranquilo. Madre mía, generación blandita, ¿eh? Te iba a decir, Kiko, vamos a meternos en deporte. Y sobre todo quiero ir a los inicios. Has Sí. hablado del equipo de tu pueblo, Alcover, ¿verdad? Alcover, sí. Eso es. Luego Nastic y de ahí viniste a Madrid. Quiero saber un poco esos inicios hasta que llegas... Bueno, pues la inocencia del fútbol de aquella época. Al final no pensabas en ser profesional, sino en divertirte. Y yo jugaba en mi pueblo, pues eso, jugaba con los de mi edad, jugaba con los cadetes que eran mayores, jugaba de jugador, jugaba de portero, me daba igual, no tenía problemas. Y bueno, eso, con 12, 13 años. Y luego en el verano que yo tengo ya 14, voy a hacer 14, sí que es verdad que a raíz de que mi hermano había sido deportista, o sea, jugaba voleibol y tal, me picó mucho la curiosidad de jugar a voleibol. Y no se me daba mal, estaba bien. Pero justo en el año ese yo hago las pruebas también para entrar a la residencia del CAR, de San Cuba, que es una residencia de alto rendimiento, que ahí se hacía el voleibol. Fui a hacer las pruebas ese verano y me eligieron. Y tuve que elegir o ir a jugar a voleibol o ir a jugar al Nastic. Estaba un poco de fútbol, voleibol, fútbol, voleibol. Y bueno, al final elegí el fútbol y ya te digo, en 2 o 3 meses estaba en Madrid. O sea, que
menos mal que elegí bien y ya te digo, en el Nastic apenas eso, jugué dos, 3 meses y todo surgió allí en el Nastic, pues en el parking del estadio del Nastic, pues me vino un señor y me dice que sí quiero ir a jugar al Madrid, así, tal cual, pero así, sin anestesia. Y yo un poco pensándome que era una broma, digo, claro, yo al final también he sido merengue desde pequeño, por culpa de mis tíos que eran todos muy merengues y tal, y bueno, y me viene así, me dice si quiero ir, yo no sabía quién era. Y luego ya, pues, me dijo, antes no había móviles, me pidió el fijo de mi casa, tal, llego a casa y digo a mis padres que había un señor allí que me dijo que me decía eso, que si quería ir a jugar al Madrid, y yo le he dado el número. Y digo, bueno, y al cabo de eso, 2, 3 días, llaman al teléfono, pues ya se presenta ese hombre, que no sabía quién era, que es Manolo Romero, que era el ojeador del Real Madrid en Cataluña, y ya se presenta, tal, le dice que eso, que me quieren llevar para allí, que cree que encajaría para el cadete, etc. Y bueno, creo que de esa llamada a cuando yo aterrizo en Madrid pasan 2 semanas o así. O sea, ahora justo el 21 de noviembre, que me acordaré toda la vida, hizo 24 años de eso. Y ya te digo, en 2 semanas aterrizo en Madrid, o sea, paso de un pueblo de 4.000 habitantes, 5.000, a una ciudad. Paso de un colegio público de mi pueblo a un colegio privado que el Madrid te pone como residente. O sea, me cambia la vida en apenas 2 semanas. Y bueno, al principio cuesta porque pasas de estar divirtiéndote tal, de jugar como hobby, como tal, a ya estar dentro de una estructura como el Real Madrid que solo vale ganar, entre comillas, como una formación, todo es un gran cambio y ya no te lo tomas tan así, ¿no? Ya te lo tomas como, hostia, tengo aquí esta oportunidad que es muy difícil de llegar, pero bueno, voy por ¿sabes? Por el cauce correcto, que a lo mejor tengo una opción de ser profesional. O sea, vamos a aprovecharla y vamos a ver qué tal va. ¿Cuándo tuviste ese tufillo? ¿Sabes? ¿Cuándo viste? Bueno, creo que lo estás contando, pero a mí me pasó, por ejemplo, con 12 años, me acuerdo Sí. de siempre, le dije a mi madre, yo voy a ser futbolista profesional. Lo veía como muy claro. ¿Tú lo Sí, viste yo en tan el claro? cole cuando te preguntaban de qué ir ser de mayor, yo decía futbolista. O sea, lo tenía clarísimo. Y yo, dentro de mí, antes de irme a Madrid, yo tenía como una cosa dentro que yo me voy a ir de mi pueblo, y me voy a ir a algún equipo tal o alguna cantera top y voy a estar ahí. O sea, sabía que eso lo iba a tocar. Luego no sabía si iba a ser profesional o no, pero que algo o una oportunidad iba a tener, ¿sabes? Y bueno, me tocó nada más y menos con la del Madrid. Y ya te digo, y a partir de ahí, cuando ya llegas allí y como te he dicho, ¿no? Ves que es difícil, pero ya estás dentro de una estructura, pues dices, pues a lo mejor tengo la suerte de poder hacer carrera o de intentar de hacerla, ¿no? Y así fue. Pero no fue fácil, ¿verdad? No, Porque- no, no. Cuéntanos un poco por ahí, porque hasta llegar al primer equipo en Madrid, Bueno, primero, sobre todo los 2 primeros años, yo paso de jugar en tierra de toda la vida y justo llego a Madrid es artificial. No el artificial de ahora, sino el de hace 20 y tantos años, que eran los primeros. Y en los 2 primeros años yo me rompo el menisco de las 2 piernas. Los 2 internos de las 2 rodillas se van fuera. Y no es que antes te los quitaban y ahora los cosen, intentan tal, porque al final una carrera sin meniscos, el cartílago sufre. Y ya te digo, el primer año, a los 6 meses, llego allí, me rompo el primer menisco y digo, pues nada. Y luego, pues eso, a los 6 me recupero otra vez, a los 2, 3 meses otra vez me rompo el siguiente. O sea, los 2 años de cadete me los paso apenas sin jugar. O sea, imagínate, llegas a un sitio nuevo tal y te pasas mucho tiempo lesionado. Y aparte tú vienes con un bagaje de cultura técnica y tal. A mí nadie me había... O sea, nunca había tenido un entrenador de porteros. O sea, nadie me decía cuando hagas eso tienes que hacer esto, o cuando vayas a un balón aéreo tienes que tirar los brazos arriba. Es que técnicamente yo me veía súper bajo comparado con los otros compañeros. Y claro, y se junta que vienes de estar súper verde, aparte de lesiones, vas con ese retraso de no poder entrenar asiduamente y tal, y que los 2 primeros años fueron jodidos y me costó la vida, pues eso, llegar al nivel de ellos,
de los compañeros. Y bueno, y al final pasa eso y a partir de, pues sí, de ser ya juvenil de primer año, pues ya empiezo a jugar y me empiezo a jugar y tal, y luego llego a juvenil B y en el juvenil A entró Quique Sánchez Flores y justo en el juvenil A de Quique había, pues eso, justo se habían lesionado los porteros, necesitaba un portero que pudiera subir y tal, y justo fue en pretemporada, subo con ellos, los otros porteros se van recuperando y empiezo jugando con el juvenil, División de Honor, siendo juvenil B. Y la verdad es que ese fue un poco ¿sabes? El impasse de decir, o de dar un golpe sobre la mesa y decir, bueno, ahora sí que puedo ser portero o estoy siendo portero y poder demostrar. Y fue pues también gracias a Quique que confió en mí y cuando los porteros se habían recuperado, pues él exigió un poco que no me bajaran, sino me mantuvieran en ese juvenil y a partir de ahí pues todo fue más camino de rosas hasta que el embudo llega al primer equipo y eso ya era más que imposible, ¿no? Bueno, que había muy buenos porteros, estaba Antonio Adán, estaba pues Codina, estaba Cobeño, ya en el primer equipo estaba Diego López, Iker, o sea que ahí ya pues el embudo se va pues eso, cerrando, se va haciendo más pequeño y también pues ya ves más claramente que tienes que salir de esa burbuja, ¿no? De filial o del Madrid para ir haciendo pues tu propia carrera. ¿Ahí qué salida haces? ¿A dónde vas? ¿Llegas al filial del Llego al Madrid? filial del Madrid, que en ese momento está en segunda división, o sea, hago juvenil, hago Madrid C, que está en tercera división, me suben al Madrid Castilla, que justo había subido a segunda división, y ahí estábamos Codina, Cobeño y yo. Luego ya Cobeño sale, y el año siguiente también hago otra vez Castilla, pero sin apenas jugar, no juego casi nada. Y a partir de ahí pues ya veo pues eso, ¿no? Que estoy 2 años en el Castilla y Ya ves, Covina, Cobeño y él en el Castilla, chaval, madre mía. Es mayor, ¿eh? Con lo jovencito que parece. Tendrá mi edad, a lo mejor. Ahora voy a mirar. Bueno, pues chicos, espero que os esté gustando. Es muy simpático el muchacho, lo explica todo muy bien. Me recuerda un poco, tiene un poco el porte de Gasol. Se parece a la hora de hablar y eso. Bueno, vamos a seguir a ver qué nos cuentan. aunque quedándome 2 años creo que de contrato, pues ya veo que eso ya no, o sea, es que no da más, que me tengo que ir para poder seguir. Y de ahí me voy al español B, y ahí pues eso, empieza otra etapa, también, pues eso, también tienes ganas, ¿no? De irte cerca de casa, ¿no? Que llevas muchos años fuera, que también es un hándicap que también es apetecible, ¿no? Irte a un club como una cantera como el Español, que es de las mejores de España y con opciones al primer equipo y aparte cerca de casa, pues era un cúmulo de cosas que me apetecían. Y para allá que fui. ¿Y estuviste ahí? ¿Lo hiciste bien? Allí estoy el primer año, que tenía ficha de filial, pero el año siguiente ya tenía que tener sí o sí ficha de primer equipo, o ser parte del primer equipo. Y hago el primer año con el filial, pero luego ya el año siguiente veo que voy a estar otra vez con la dinámica que venía del Madrid, estaba Kameni, que en esa época no lo quitaba nadie de ahí, ¿sabes? Y menos un chaval. Y me dan la opción de irme cedido a Cádiz, que justo había bajado de segunda B, o sea, de segunda a segunda B, y bueno, era una plaza difícil, pero apetecible. Al final ya era salir de tu burbuja de filial, que al final pues, todo filial les protege, ¿no? Al final estás un poco protegido. Y ya viendo también ese año anterior de irme a Cádiz, ya había debutado con el Español en primera división y también fue una experiencia también de la hostia, ¿no? Porque al final ya debutas en primera y todas esas cesiones que hago pues también te valoran más a la hora cuando vuelves, pues ver que no es... O sea, yo, como te digo, yo debuto en primera, juego 4 partidos porque Kameni está en la Copa África y La Fuente, el mítico La Fuente portero, estaba ahí en el Español y se lesionó y yo era el tercero. Y jugué 4 partidos y yo pensaba que eso ya era, ¿sabes? Que era jauja, que ya esto era... Ya he debutado, ¿sabes? Ahora ya aquí ya no me saca nadie. Eso es una mentira. Es una mentira porque te das una hostia de realidad terrible, ¿no? Porque juegas por necesidad, pero en cuanto recuperan y tal... Que en aquella época estaba Valverde de entrenador y
en la que pudo poner a Kameni otra vez, pues lo puso y a mí me mandó al filial otra vez y bueno, ya te digo, y el año siguiente es eso, pues ya cesión a Cádiz, que estuve 2 años, el año de segunda B que subimos y el año de segunda división que bajamos. O sea, tuve las dos caras del fútbol, las tuve en Cádiz, ahí las tuve. Y qué más, después de ahí me voy a Cartagena también un año cedido. Todo eso ya sabiendo que el año que me voy a Cartagena sabía que tenía que hacer sí o sí una temporada buena, porque me quedaba apenas un año de contrato en el Español y si hacía una buena temporada, fuera contrato del Español y se te cierra una puerta como de volver a un equipo de primera, ¿no? Y por suerte hago un buen año allí y vuelvo al Español y ya definitivamente, o sea, me renuevan y ya me quedo como jugador como de primer equipo, ya, con ficha de primer equipo y ahí ya pues alivias un poco, ¿no? Y ya pues sabes que ya tienes una puerta un poco abierta para poder luchar por un sueño que es al final el estarte en primera división. Kameni seguía, ¿no? Kameni seguía. Ahí estaba, pero ya estaba ahí a punto de salir. Abuelete. No, abuelete no, porque el tío está joven. Pero sí que es verdad que cuando yo llego ya después de 3 cesiones, o sea, 3 años de cesión, que eso es jodido. La gente que ha estado cedida sabe lo que es. Siempre esa incertidumbre, ¿no? De si volveré, si no volveré, si me voy a perder entre las cesiones o no. Y ya te digo, Kameni justo el año que yo vuelvo, pues ya creo que en Navidad o así se va. Y ya nos quedamos Cristian Álvarez y yo en el primer equipo. ¿Qué es jugar en el Real Madrid? Es que la gente de fuera se lo pregunta. Yo conozco mucha gente y se lo preguntan mucho. ¿Qué es esa sensación de jugar en Madrid y encima de compartir vestuario pues con quien te toca a ti? No sé si Bueno, James, Benzema, todos estos. Todos. Lo bueno que me pasó a mí cuando yo firmo pues ya por el Real Madrid después de mi época en el Español es que yo esa cosa interna ya la había vivido, porque cuando yo estaba en el Castilla, cuando estaba Capello en el primer equipo, y cogió un poco una cosa que tenían en Italia, que era siempre viajar con 3 porteros. Y en aquella época estaba Iker y Diego López, y siempre viajaba uno del filial con ellos, que era o Antonio Adán o yo. Depende de lo que querían en el filial, pues viajaba uno u otro. Y esa experiencia previa a vivir todo eso por dentro, pues te estaba hablando de la época de Beckham, de Figo, de Zidane, ¿sabes? Entrenando con ellos, pero Van Nistelrooy, Robinho, etc., Raúl, Guti, o sea, todo, casi nada. Y estar metido en esa época, a la época que luego volví, no me cogió tan de sopetón o tan de sorpresa porque ya había vivido, entre comillas. Al final era un chavalín que iba allí a calentar un poco y a casa. Pero bueno, ya tenías esa dinámica o lo que se vivía adentro y no me cogió tan de sorpresa. También aparte, pues ya estaba en el Español, había jugado ya contra ellos, contra el Madrid, ¿sabes? De la época de Mou, de Ancelotti. Y no te sorprende tanto porque, ¿sabes? La estructura, también me he criado en la cantera del Real Madrid, no te coge tan de sopetón, pero sí que valoras o ves más a la persona, ¿no? A la persona Karim, a la persona Cristiano, a la persona James, Modric, que al final son gente súper normales, que si están ahí es porque tienen un hambre que no se les acaba nunca y ya te digo, o sea, a mí me sorprendió pues lo humanos y lo muy normales que son. ¿Sabes qué me llamaba a mí la atención, Kiko? Que el Madrid era capaz de hacer temporadas de mierda en la Liga y luego la Champions Sí. la ganaba. De hecho, tú creo que tienes 3 Champions. Tengo 3. O sea, ¿qué tiene el Real Madrid? No sé. Es que aquella época fue un poco surrealista. Porque, yo qué sé, llegaba la Champions y los cabrones se motivaban la hostia. Y yo creo que fue la ambición de poder hacer historia. O sea, sabían que, bueno, ganar la primera Champions. O sea, muchos equipos han ganado Champions y tal, pero, hostia, luego empieza la segunda temporada y ves que tienes otra opción de ganar otra, que te vas acercando ya a los cuartos y tal, y dices, y eso les iba a ellos generando, hostia, a ver si vamos a hacer 2 seguidas, ¿sabes? Y toda esa ambición, al final es el hacer historia, la ambición de poder ganar, de hacer cosas que nadie ha conseguido. Yo creo que eso fue la clave, ¿no? Y también yo creo que la gestión de Zidane en esos años, también cómo gestionó el grupo, cómo a todos nos hacía sentirnos importantes, aunque jugaras menos. No sé si os acordáis, pues el año que ganamos Champions y Liga,
nos íbamos a jugar a Liga, yo qué sé, pues a Granada o íbamos a Coruña y ponía 11 tíos diferentes que habían jugado la semana anterior. ¿Sabes? Y eran los que menos jugábamos y quedaban a lo mejor 6 jornadas de Liga y estabas a 4 puntos del Barça o a 5 y te cambiaba el equipo, pero íbamos ahí nosotros y ganábamos 4-1 al Depor o 4-0 al Granada, ¿sabes? Y esa unión que hizo Zizou y esa sentirse todos importantes dentro del grupo creo que también fue una de las claves para creernos que podíamos conseguirlo y hacer historia, ¿no? Y al final, joder, ganar 3 Champions seguidas es que es muy jodido. O sea, ganar una ya es jodido, imagínate 3. Pero es eso, es la ambición que tenían y el hacer historia. Qué locura. Hablabas de Zizou. No sabía que gestionaba también el Sí, vestuario. ¿eh? sí, sí, sí. Un gran gesto. Aparte de todos los conocimientos que tiene, hacía, pues eso, con el sentir a todos. Al final, yo siendo suplente, en un año jugué 20 partidos. ¿Sabes? Que no es fácil. Y no partidos trascendentales, sino partidos, como te he dicho, que quedando pocas jornadas, irte a Granada, jugar fuera de casa y Granada jugándose la vida. Y el míster poner a eso, a 11 tíos diferentes a la jornada anterior y salir victoriosos. O sea que se hacía sentir importante a todos. Y cuando te veía un poquito tal, te venía, te hablaba. O sea, era muy... Se notaba que había sido futbolista y aparte humanamente, pues entendía al jugador y también él también sabía el respeto que todos los top o los jugadores clave del equipo le tenían a él. Y eso también lo aprovechaba. Y aparte de jugadores y entrenadores, que sí que tiene que ver, claro que tiene que ver en un equipo, ¿cuánto crees que hay y sobre todo hablo del Madrid en Champions, de mentalidad, ¿sabes? De mentalidad en cuanto a equipo, en cuanto a ciudad y en cuanto a todo, porque a mí me parece brutal. Es llegar a la Champions y aunque estén mal en Liga, es como... Pero poner el eso mood. siempre le ha pasado, porque yo me acuerdo la liga que ganan en la época, no me acuerdo de la época, ¿no? Pues, por ejemplo, el gol de Morientes, el contra la Juve. Aquel año creo que el Madrid queda quinto o sexto en Liga y te gana la final de la Champions. O sea, es que el Madrid tiene eso, que no sabes explicarlo, que tienes ese que con la Champions, pero hasta la misma gente, porque yo me acuerdo de la gente en la primera Champions que tal, al día siguiente de la celebración ya te estaban pidiendo, vamos a por la, ¿sabes? Querían más. O sea, no te decían, o sea, se alegraban porque había ganado eso, pero de la misma manera te decían, pero venga, que ya viene la otra, ¿sabes? Como nunca te dejaban. Y al final la exigencia que tiene Madrid, en pocos sitios la tienes. Y como te he dicho, creo que encajó justo el grupo perfecto. También tienes que tener esa pizca de suerte y tener un entrenador ideal y hizo toda una fórmula y luego pues también es eso, ¿no? Que al final el Bernabéu en las noches de Champions ya no solo el equipo, sino la gente se transforma. Tú vas a ver un partido de liga normal y es una atmósfera. Pero tú vas a jugar unas semis contra el Bayern en el Bernabéu y es que tú ves ¿sabes? Es todo. La atmósfera cambia, la energía. Sí, yo creo que han conseguido eso. No sé si igual es también ayuda de Florentino, no lo sé, pero es como que han conseguido naturalizar que el Madrid es champion. Y luego las cosas surrealistas, ¿no? Contra el Manchester, contra el City o contra el PSG, que ha pasado muchas veces, que minuto casi añadido y vas perdiendo y en seco te meten 2 goles. Es increíble. Y pasas a la final y la ganas. O sea, son cosas que solo se pueden vivir en el Bernabéu o en el Madrid y está claro que también mucha culpa tiene Florentino de todo eso. ¿Hay algún jugador de esa época, Kiko, que te hubieras idolatrado y luego ya cuando estuviste dentro dijeras, hostia, si es humano? Sí. Bueno, o sea, yo siempre he sido muy... Para mí Iker ha sido ¿sabes? Tener sus recortes o sus pósters en la habitación. Tú imagínate pasar de eso, de tener su póster en la habitación, a poder compartir con el vestuario y selección española. Qué locura, Y por ejemplo, y cuando yo debuto en la selección española, el cambio es por él. O sea, tú imagínate ese niño de pequeño que tenía Sus cromos. en su habitación el póster tal de él, que luego tú es el que te sustituye. O sea, es surrealista. O sea, es una cosa... Y yo me acuerdo la primera vez que entrené con él, hostia, estaba cagado. Estaba cagado. Y también te digo que nunca he tenido tampoco una relación súper... O sea, buena, muy respetada y tal, pero por el respeto que le tengo, por la admiración que le tengo, siempre es, ¿sabes? Como me ha dado siempre vergüenza tener más relación con él. No te permitías, ¿no? Eso es. Y nunca me podía abrir con él o
o tener más relación por eso, tío, porque no... Lo tengo tan de ídolo y tan tal que me daba vergüenza hablar con él. Y siendo compañeros, o sea, que al final... Qué bueno. Al final también los porteros pasamos mucho rato juntos y he tenido muchos entrenamientos con él y tanto en el Madrid cuando yo era más pequeño o en la selección, pero me daba tanto respeto que a veces me arrepiento. O sea, y luego camisetas, me acuerdo que le pedía cada vez que me enfrentaba a él camisetas o guantes, o sea, siempre le pedía, ya me decía, vale, Pesado. No, por muy saco. pesado. De hecho, le sustituías tú en la selección, Sí, ¿no? ¿Qué o sea, sentiste no, ese día? o sea, cuando yo debuto en la selección, la foto que tengo yo es Cambio. con el cambio con él. O sea, tú imagínate. Vamos a ese momento, ¿qué sentiste? Pues te digo la verdad, no me acuerdo. O sea, es como si fuera no sé, una cosa que pasó hace mucho y no valor, o sea, estaba que es tan surrealista y tan, no sé, tanto sueño cumplido, ¿sabes? Joder, que en ese momento la adrenalina te hace que no te recuerdes mucho, pero joder, para mí es un poco el lacito este de cuando salgo de casa con 14 años y tengo que comerme mucha mierda, mucho tiempo, muchas pues, lesiones, el estar fuera de casa, la familia, estar muchos meses eso, ¿no? Sin estar con la familia, perderte muchas cosas de tu adolescencia que no has hecho por cumplir un sueño, pues llegas ahí a tanto debutar con el primer equipo del Real Madrid o la selección española y es un poco, pues, todo ese recorrido lo ves y dices, bueno, pues, al final todo eso valió la pena. Así. El VAR en el fútbol, ¿qué opinas? ¿Resta, suma, es una mierda? Mójate. Yo creo que ahora se están columpiando mucho sí, no, está el VAR, no pasa nada, ¿sabes? No, yo creo que yo, por ejemplo, goles fantasmas, todo eso lo veo espectacular que con eso no hace falta que hubiese el VAR, porque hay una tecnología que hay un reloj, tiene el árbitro el reloj. También, pues para las acciones, yo qué sé, puñetazos, algún codazo, todo eso lo veo perfecto. Pero creo que hay que saber, ostras, por ejemplo, ahora que lo del otro día de Muriqui y Jaime Mata. ¿Qué No pasó? he visto. ¿Qué ¿No has pasó? visto? Que Jaime Mata en una jugada, pues remata a Muriqui, la para Silesen y Mata le celebra delante de Muriqui como que, toma que no han marcado gol, pero le hace así. O sea, Jaime Mata es muy efusivo y Muriqui, pues con eso que le hace Jaime, le saca la peineta. Y la jugada sigue y el árbitro, desde el VAR le dicen que ha habido ahí una peineta, no sé cuántos, y expulsa a Muriqui, pero es una falta dentro del área para el Mallorca, por la efusividad de Mata celebrando la acción. O sea, una cosa un poco rara, o sea, nunca he visto, o sea, perjudicas al Mallorca con una expulsión, pero también lo beneficias haciéndole una falta que va y Mojica marca gol y es el 3-2 y chao, y para casa. O sea, hay cosas así que no lo veo. A mí no me gusta nada, ¿eh? De hecho, No lo veo. el VAR y Para los cosas penaltitos- así, los penaltitos, tío, no me jodas. No veo mucho fútbol yo, pero los últimos que estoy viendo, digo, Yo ahora pues veo bastante, porque aparte los narro Pero ya te digo, hostia, vamos a volver un poco también a la esencia del fútbol, ¿no? No todo tan milimétrico, pierdes un poco la esencia. Vamos hablando de salud, tengo ganas. Además se le ve que estás fino. O sea, Sí, en no hay cuanto te he fucking visto panza. digo yo, Estoy fino. no hay fucking Fucking panza panza. aquí. Un día tuyo a nivel de hábitos, porque se te ve que te sigues cuidando. ¿Cómo es? Sí, bueno, al final también para la cabeza también va bien el deporte, ¿no? No sé qué cosa te sale para la cabeza que va bien. Ya te digo, pues por la mañana pues intento la rutina que tenía antes cuando estaba jugando, pues la intento mantener no como futbolista, sino como pues, vas al gimnasio y haces tu bici de montaña y sobre todo eso, ¿no? Estar un poco mantener un poco la costumbre esa de por la mañana, porque al final cuando ya eres padre por las tardes se complica la cosa, pero por la mañana pues eso, dejar los niños al cole y antes ibas a entrenar y tal, pues ahora te vas al gimnasio y te haces tu horita y algo de pues, un poco de pesa, un poco de bici o sales eso, ¿no? Al monte a hacer un poco de bici, pues un poco eso. Tampoco mucho, ¿sabes? Mantener un poco la forma y la cabeza también, que también
es Y en importante. cuanto a comer, ¿te cuidas? Ahí sí, tío. Sí, Sí, no, ¿eh? sí, no. No, porque sabes que al final, sí, o sea, sobre todo los últimos años aprendes más, porque al final tienes, pues ya en los primeros años pues no tienes ni nutricionistas ni nada. Sí que es verdad que en los últimos pues ya he tenido la suerte de tener a nutricionistas y gente que te, pues, que te corrige si haces una cosa mal o bien y tal. Y sabes que, ostras, que como dejes el fútbol y te empieces a cada día a comer fuera de casa y te comes la hamburguesa y tal, es que en 3 días estás jodido. Ya no solo por engordar, sino por salud, ¿no? Al final es importante y intento mantener un poco, pues, o sea, también disfrutando, ¿eh? No te voy a engañar, pero durante la semana, pues ir un poco controlando un poco la dieta. O comer cosas, no cada día pasta, por ejemplo. Comer bastante días, pues eso, ¿no? Lo que toque, o depende lo que haya gastado en ese día. Si he hecho vídeo, o si he hecho gimnasio, depende. Pero sí, me intento. Un día a la semana te pasas, lo típico, el típico sábado, pero intento eso, no pasarme. Y a nivel de salud mental, Kiko, en la época del Madrid, ¿estáis acompañados, psicólogos o...? Sí, o sea, si lo necesitaba, sí que siempre. O sea, ya no en el Madrid, en todos los sitios que he estado, siempre que me ha hecho falta o he necesitado de ello, siempre lo he tenido. O sea, afortunadamente no lo he necesitado hasta que me fui a Inglaterra, que ahí tuve una época jodida con un tema que pasó allí del tema de racismo y tal, que Hostia, algo me ¿Ah, sí? suena. me sancionaron porque yo, según ellos, había insultado a un jugador. Nunca sacaron la prueba, o sea, nunca pudieron demostrar que yo había insultado a ese jugador, pero allí, pues, lo que es la probabilidad de que tú hayas hecho eso, pues, o sea, la inocencia, allí no, ¿sabes? Si ese dice eso y que le ha insultado, no hay ni prueba ni nada. Te sancionan y si eres Ostras. español o eres extranjero, pues aún más, ¿sabes? Y ahí lo pasé mal porque me veía que me estaban sancionando de manera injusta. Aparte ahí, pues, eso pasó en septiembre y creo que hasta marzo o así no tuve como, ahí es como un juicio que vas. Ostras. Y claro, durante esos 6 meses o 7, pues tú vas a los campos, te sale todo en prensa, te dejan como el culo delante de la prensa, te tachan de todo, pero aparte tú tienes que ir esos 5 o 6 meses a escuchar de todo en contra tuya, ¿sabes? Y fuera de tu país, pues no te sientes valorado y al final pues la cabeza pues te va, ¿sabes? No te la comiste Sí, solito. te la comí con patatas. ¿Y realmente qué pasó en esa No. jugada? Era un córner y según, o sea, ni según él. O sea, acabó el partido, o sea, yo siempre he dicho, o sea, si yo te insulto, tú no acabas el partido y vas al árbitro. O sea, tú en ese momento que yo te insulto vas al árbitro y te quejas, ¿no? De la acción. Pero es que nadie se quejó. O sea, fue un compañero de él que él dice que escuchó que yo le había insultado a él. O sea, ni él ni el propio jugador tal, pero ahí se formó, no sé. O sea, que le había dicho tal, de color y tal, y yo me quedé acojonado porque, o sea, en esa época ni hablaba inglés, no había tenido un pic, no sé. Pero un compañero de él dijo que tal y me la comí entera. Y claro, no fue así. Tú- No. Y el árbitro lo recogió en acta. Lo y- recogió después. Durante el partido no recogió nada porque Claro. no escucho nada. Y tampoco fue el propio jugador al que yo insulté el que fue al árbitro, sino fue el compañero. Al árbitro le dijo, oye, que mira, este jugador le ha dicho esto al... Y el árbitro lo puso y luego ya te digo, pues tiempo, pues buscaban imágenes a todo el mundo que había estado en el estadio, que buscaban, ¿sabes? Que si alguien había grabado esa acción, que lo enviaran lo que es a la EFA, de ahí, que es ¿sabes? El organismo de allí. Todas las cámaras que tienen el estadio buscaron de todo, o sea, todo para joderme lo hicieron, pero no, o sea, no consiguieron nada porque no había nada. Pero ellos o sea, yo fui o sea, luego vas a Wembley, ahí te hacen como un juicio, ¿sabes? Eso te iba a decir, quería ir, Sí. ahí sí. Ahí Vas te a vas. Wembley, te ponen en un sitio delante de la gente ahí que manda en la liga. Y es que es surrealista. Tú chapurreabas inglés, por lo menos. Yo tenía un traductor. Ah, vale. Ah, vale. Y tal, pues yo le expliqué la situación, que había
pasado esto, que no había pasado lo otro, que tal, no sé qué. Y el tío que de la liga dice, bueno, pero tú, cuando tú lo insultaste, cuando le llamaste tal, o sea, querían como que yo reconociera. Digo, pero es que yo nunca le insulté. Sí, sí, pero cuando tú le dijiste, querían que dijera, sí, yo cuando, ¿sabes? Querían que picara y que cayera. Y no caí ni nada, porque al final yo quería defender lo mío, que era la verdad y la inocencia, ¿no? Pero ahí no les vale nada. Y acabó eso, me sancionaron 10 partidos Hostia. y creo que una multa de 60.000 libras o así. O sea, en lo que es el informe decía, por una probabilidad de que usted hubiese podido insultar. Por una probabilidad. Y tema racista era. Sí, Vale. o sea, imagínate, Inglaterra, tema racista y... ¿Y en qué año, perdona? Eso fue 2020, creo. 2020. Y esto lo hilo que estábamos hablando, lo pasaste mal y ahí, Muy mal. y ahí necesitaste Sí, psicólogo. sí, sí. O sea, el primero que me quería ir del país. O sea, me sentía súper... O sea, ¿cómo te digo? Súper... Sí, perseguido, ¿no? Súper seguido, súper señalado por una cosa que nunca había hecho y que todo el mundo me odiaba, ¿sabes? Y al final toda la prensa... O sea, yo qué sé, iba a jugar partidos antes de que saliera todo esto de Wembley y sacaban siempre, yo qué sé, aparte estábamos en Championship con el Leeds. O sea, ese año subimos a Premier y tal. Yo jugué de esos, de 46, jugué los 36 que pude, porque los otros 10 no pude. Pero siempre que, yo qué sé, partidos así, primero contra segundo, partidos guapos importantes, siempre tiraban ese día algo si jugábamos a las 3, pues a las 12 del mediodía tiraban alguna cosita de esta Así. del tema racismo y tal, ¿sabes? Me tiraban a la prensa para que saliera y un poco se viera toda esa historia. ¿Tus compañeros te arroparon? Sí, yo creo o sea, tampoco... Y el club también, hasta cierto punto, o sea, el club hasta que no salió la sentencia, me apoyó. Pero en cuanto salió la sentencia, pues tú veías gestos y veías cosas que no, ¿sabes? Como que te dejaban un poquito o querían que tú te cansaras de situaciones para, ¿sabes? Explotar y pirarte, ¿sabes? El típico antes que venía de tal, pues después de la sanción, pues ya no te tocaba, ¿sabes? O yo qué sé, detalles. Subimos a Premier, el típico foto de campeones, ¿qué tal? Pues yo estaba en el fondo, no un poco más allá del fondo, para que no se me viera mucho en la foto, ¿sabes? Luego empieza el año, había jugado yo eso, 36 partidos de los 46 y me dice, llego ya, el primer día de pretemporada, me dicen que haga lo que haga, no voy a jugar, ¿sabes? Que va a jugar el otro, que la toma esa decisión, y yo lo respeto total, pero yo creo que todo eso viene pues por cosas de arriba y, o sea, aún me quedaban creo que 3 años de contrato, pero ellos querían que explotara y que ¿sabes? Que rescindiera y que me fuera para ellos un poco curarse en salud y en esa época sí que... Oye, Noé. Claro, y luego eso. Noé. Después de eso, pues eso, es ir a jugar a campos y ¿sabes? Que te piten y tal, que al final pues eso estás... O sea, ya tienes tu experiencia y tal, ¿no? Pero al final pues tanto, pues... Y después de esa injusticia, pues es jodido. ¿Y la salida cómo la gestionas al final? ¿Te quedan 3 años? Cuando ya acabo, o sea, yo ese año que me dicen que no voy a jugar, tal, digo, yo por mis narices que me voy a quedar y voy a ser más, ¿sabes? Voy a tener más tal. O sea, ese año lo pasé fatal. Mi mujer al final también me ayudó mucho, estuvo siempre pues pendiente de mí y eso también se valora mucho, ¿no? Porque al final lo pasan mal y ella la que está... Al final llevo con ella desde yo tenía 17 y ella 19 cuando empezamos, o sea, un largo año ya. Y me conoce y sabe pues eso, cómo lo estaba pasando y bueno, ese año también fue la época de COVID, o sea, fue un año jodido también por todo y bueno, y al final acaba el año y digo, yo me tengo que ir de aquí ya porque no, ¿sabes? No puedo más, me quedan 2 años, pero yo quería irme. Y al final pues eso, arreglamos un par de cesiones y Ah, sí. sí, acabé, bueno, en Elche primero, luego en Getafe y ya por fin ahora ya este año pues ya he dejado de... O sea, arreglamos... O sea, y luego también es verdad que después de Elche, estoy un año cedido en Elche y luego, bueno, cambian de entrenador, tal, no sé qué, y el entrenador que está nuevo quiere que vuelva.
Y se me baja ya la... Yo no puedo, o sea, mentalmente era imposible volver porque no me sentía preparado mentalmente. Y fui a hablar con ellos y bueno, al final la gente, pues director deportivo y tal, pues como que no te creen, ¿sabes? Como que eso lo haces para no volver porque no quieres. Al final yo no quería volver porque mentalmente la había pasado tan mal que revivía otra vez los viejos fantasmas y hostia, yo la había pasado tan mal que no quería volver a vivir esas situaciones, ¿no? Y al final, pues depende qué persona, pues se le da más valor a su salud mental que a otros, ¿sabes? O sea que, bueno, al final lo tienes que pasar un poco sabiendo que mucha gente no te creía en esa época. Donde peor lo pasabas tú, Kiko, era antes del partido, cuando te iba a venir una situación complicada, ¿era eso lo que más...? No, ya era al final, los últimos tiempos ya era el día a día, que no estaba. ¿El día a día? Sí, era ya no te sentías, o sea, te sentías que ese no era tu sitio, que no te sentías, pues eso, valorado, que sabías que te estaban jugando por detrás para que saltaras, ¿sabes? Y al final era un cúmulo y al final vas explotando poco a poco, pero... Y luego jugando, pues sí, al final, pues cuando escuchas cosas o tal, te molestan, pero bueno, al final eso era casi lo de menos en ese momento. ¿Existe esa presión mediática en el Madrid que se habla tanto? Sí, en el Madrid y ahora con todo lo que hay de redes sociales, etc., yo creo que ya existe en todos lados. Sí que es verdad que el Madrid, pues lo que dicen, ¿no? Que si una camiseta pesa X gramos, la del Madrid pesa 3 kilos. Sí que, bueno, sientes una gran responsabilidad porque al final es un equipo que hagas lo que hagas, pues va, ¿sabes? Para bien o para mal, va a ser... O sea, vas a tener mucho, ¿sabes? Repercusión, ¿no? Mucha repercusión. Pero sí que pesa, pero al final intentas, pues eso, ¿no? Volverte otra vez a ese niño de infancia e intentar disfrutar de eso, que a veces no puedes, porque al final la presión esa no te hace disfrutarlo, pero dentro de toda esa presión pues intentas pues alejarte de todo eso y jugar al fútbol, que al final es lo que sabes. Yo aquí algo de lo que recuerdo de mi época, que no jugué en el Madrid, no tuve esa suerte, es no poder disfrutar, ¿sabes? Eso es. Y por sobre todo querer siempre el fin de semana y resultado y no sé qué, y eso me jode. Y también depende, ¿no? Porque yo sí que es verdad que he sido un tío que a ver cómo te digo, que he sido muy exigente conmigo y cualquier fallo me machacaba mucho con ese fallo y al ser tan exigente conmigo hay momentos que no he podido disfrutar de las situaciones por la exigencia que yo mismo me ponía, ¿no? Y eso, ahora que con el tiempo dices, joder, tío, qué tonto, porque a veces te exigías cosas tú mismo que no hacía falta ser tan exigente, ¿no? Pero sí, al final el disfrutar es jodido. ¿Y llegaste a pensar, buah, esta situación ya no la soporto, tiro la toalla? No, porque al final me sobrepasaba el amor al fútbol, el amor o el querer o la portería y la verdad, por ejemplo en Cádiz, el segundo año que estoy allí sí que era más pequeño, te pita la gente que hacía unos meses te estaba, ¿sabes?, alabando y eres joven y no has vivido esa situación y dices, joder, ahí sí que algún que otro partido me casi llorando dentro del campo, ¿no? O tu propia afición que vas a sacar de puerta y te pite, por ejemplo, ¿no? O tal, pues eso es jodido y te sirve para épocas siguientes que lo puedas pues, ver de otra manera o trabajarlo de otra manera. ¿En Cádiz por qué la tomaron contigo? Bueno, al final estábamos en situaciones de jodida de descensos. Sí que es verdad que no tampoco tuve ¿sabes? La típica cantada que tal, pero bueno, lo fácil al final que es, chaval, portero joven que le meten 3 o 4, pues, y más siendo el otro portero que estaba en aquella época siendo de Cádiz y la mitad de los amigos siendo del fondo ese, pues lo fácil que es pues, al portero, ¿sabes? Pero no, bueno, al final son momentos y de todo se aprende, ¿eh? Que al final yo creo que eso también me valió para luego ser más fuerte mentalmente y tampoco le guardo ningún rencor ni a la afición del Cádiz ni al Cádiz, porque al final
he intentado proteger o defender ese escudo como lo mejor que supe y con eso me quedo. ¿Te arrepientes de alguna decisión que tomaste en el fútbol de, mira, aquí debería haber rescindido, aquí debería tal? No, Ese easy. no, porque al final mucha gente a lo mejor dice, hostia, tío, ¿cómo dejas el Madrid? Porque me quedaban 2 años de contrato en el Madrid. Y yo tengo la opción de irme a Inglaterra y me voy. O sea, pero al final creo que hay etapas y en esa etapa yo creo que en el Madrid ya, la etapa, aunque me quedaban 2 años de contrato, ya no. Al final estaban Courtois y Keylor Navas. Yo, ¿qué coño hacía ahí? No. Veía que ya no, ¿sabes? Me estaba viendo otra vez como la época de cuando estaba en el Castilla, que era como el tercer portero. Pero yo ya tenía un bagaje como que no me podía permitir eso. Y al final, si quería seguir creciendo, pues tenía una edad creo que perfecta para seguir jugando y decido irme a Inglaterra y aparte a segunda división, ¿sabes? No a Premier. O sea, sabiendo que había opciones de subir a Premier, pero tenías que ir a comerte la Championship, que es una liga espectacular, Así. es una locura, es súper competitiva, equipos súper preparados, o sea, aparte súper larga, 46 partidos, pero era un reto. Y al final el reto ese lo cogí, también era pues una experiencia que siempre me había picado la curiosidad de irme al extranjero. No salió como tal por la culpa esa, y a veces pienso, ojalá ese partido no hubiese existido nunca, ¿no? Porque a raíz de ahí pues todo cambió. Y si no hubiese pasado ese partido, pues a lo mejor no sé cómo hubiese sido esa carrera, pero yo creo que mejor. Eso sí que a lo mejor me arrepiento de puto partido ese. Ojalá no hubiese existido, ¿no? Por esa cosa. Vamos para emprendimiento. Dale, caña. Inversiones. ¿No? Un futbolista, cuando Sí. recibe ese primer cheque, Bueno, chicos, espero que os haya gustado. La entrevista está bastante bien. A estos chicos seguirlos. Los fulanos se llaman. Está bastante bien su contenido. No tiene nada que ver con el mío. Pero echar un vistazo si os apetece. Y nada, suscribiros, dar un like, comentar y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.